Bien, estamos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a conversar sobre las AFP. Vamos a tratar el día de hoy de cubrir en esta media hora todo lo que uno tiene que saber sobre las AFPs y cómo pasar de un sistema al otro. Miguel, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en este programa. No, es un gusto, entiendo que hay mucha confusión porque es un tema bien complejo realmente y la gente tiene que tomar una decisión que es importante, ¿no? Lo primero que quisiera pedirte, por favor, es que nos expliques los nombres de los productos, porque hay 4 nombres dando vueltas por la cabeza de las personas: saldo, flujo, remuneración, mixta, y básicamente son solo 2 productos. Sí, lo que pasa es que el sistema que existe hoy y que ha existido desde que comenzaron las AFPs es lo que se llama la comisión por flujo, que mucha gente también le llama comisión por sueldo. O por remuneración, digamos. O por remuneración, sí. Comisión por remuneración o comisión por flujo. Eso es solo una cosa, eso es lo que ha venido ocurriendo todos estos años. ¿Cómo funcionaba ese sistema? Ya, en ese sistema lo que ocurre es que cada vez que yo hago un aporte a la AFP, o sea, yo le entrego cierta cantidad de dinero para que lo manejen en mi fondo, simultáneamente le hago un pago a la AFP de una sola vez. Tenemos en pantalla cómo es la comisión, claro, ¿verdad? Entonces, ¿Okay? yo le doy, como dice acá en el gráfico, ¿no? Le doy 10% de mi sueldo entra a la AFP, a mi fondo. 1.22 es un seguro que todo el mundo paga y esto no va a cambiar, eso no tiene nada que ver con un sistema del otro, todos pagan igual eso. Correcto. Y luego hay una comisión, en este caso esto es una comisión que es la que corresponde a la AFP Integra, si no me equivoco, que es un porcentaje, acá dice 1.74%, puede ser otra cifra. Va a depender de la AFP. Así es, que se saque de mi sueldo y se le paga como comisión a la AFP. Del 10%. Así es, pero lo interesante es que yo le pago esta vez por este monto que he depositado y me van a administrar ese monto que deposité hasta que me jubile, no importa cuántos años sean, con un pago de una sola vez que hago hoy día por adelantado. Okay, entonces, así es como ha venido funcionando el sistema ahorita. Entonces yo estoy pagando 1.74% de mi sueldo, ¿no? Para que me administren 10% de mi sueldo. La cifra es relativamente alta, pero me lo van a administrar de ahora para siempre. Porque administra si además los hijos, o sea, las utilidades de la producción. De ese 10%, todo me lo va a administrar para siempre. Entonces, supongamos que yo nunca más vuelvo a aportar a la AFP. Aporto esta vez y ya no aporto más. Me van a administrar sin cobrarme ni un centavo más, nunca. Me van a administrar lo que aporté hasta el día de mi jubilación. Correcto. Entonces, por un pago por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer este pago para que me lo administren por solamente un mes, le estoy pagando bien caro. Si voy a hacer este pago para que lo administren por 40 años, me está saliendo bien barato. Correcto. ¿No? Claro. Entonces, este sistema de pagar por adelantado tiene sentido si me lo van a administrar durante muchos años. Entonces, una de las primeras variables que ya vimos, tenemos que tomar en cuenta es el momento en el cual nosotros estamos entrando al sistema. Claro, si o sea, ¿cuántos años nos quedan por delante? La variable, hay 3 variables que son las importantes para tomar la decisión respecto a si me conviene la comisión por flujo o la comisión por saldo, que ahora es mixta y va a ser saldo, ¿no? Y las 3 variables son las siguientes. 1, ¿cuántos años me quedan por aportar? Eso es muy importante. La segunda variable es cuál va a ser la comisión por flujo en el futuro. Porque no importa lo que es hoy día nomás. Mucha gente va a estar en una AFP por 10, 20, 30, 40 años. Correcto. Entonces, importa cuáles van a ser las comisiones en los próximos 10, 20, 30 años porque en ese sistema me voy a meter. Y la otra es cuál va a ser la comisión por saldo, lo mismo, por los próximos 10, 20, 30, 40 años. Correcto. Entonces, todo el mundo tiene una idea más o menos buena de cuántos años todavía le quedan por aportar. Muy bien. Entonces, para más o menos resumir lo avanzado, sí. El sistema que funciona el día de hoy, que se llama por flujo o por remuneración o por sueldo, que es el que actualmente funciona, es pagas una sola vez cuando recién aportas y a partir de ahí el resto de la administración viene a ser gratuito, entre comillas. La AFP no te cobra nunca más, tú pagas correcto. por adelantado por todo el futuro. Veamos entonces ahora cómo es la comisión por saldo y que nos expliques por favor por qué se llama mixta. Ya, ok. Se llama mixta porque como arrancamos en una comisión por flujo, en 10 años se va a llevar una comisión que es solo por saldo.
Pero por una serie de temas que es muy complicado explicar ahorita, se ha escogido que este proceso sea gradual. Okay. Entonces, si te quieres cambiar a un sistema que va a ser solo de saldo, comienza con un sistema que es en parte saldo y en parte flujo, y cada 2 años vas reduciendo la parte de flujo y aumentando la parte de saldo. Entonces es mixta, pero solo por los próximos 10 años. Así es, y cada vez menos, puro saldo. Así es, la parte de flujo va a ser cada vez menor hasta que finalmente sea nada, sea puro saldo. Entonces, hoy día es la comisión mixta, pero eventualmente se va a convertir solo en saldo. Y el que escoge la comisión mixta hoy día va a acabar en una comisión por saldo por todos los años a futuro. Muy bien, entonces, ¿cómo es en cuanto a los montos? ¿Cuáles son las comisiones que tenemos que pagar? La diferencia es esta. Al igual que en el primer caso, 10% de mi sueldo va al fondo. Correcto. ¿No? Lo mismo. Y 1.22% y la prima de seguro. Que es lo mismo que en el caso Es lo mismo anterior. en todos los sistemas, Correcto. nada que cambia. ¿Qué es lo que cambia? En el periodo inicial de comisión mixta, yo voy a pagar una comisión de flujo y voy a pagar también una comisión de saldo. ¿De saldo significa sobre todo lo que tú has aportado? No. Entonces, la comisión de flujo es igual como en la primera parte. Por la parte que yo pongo, correcto, pago por una cantidad por una sola vez. Y, y además de eso, me van a cobrar, ya no por adelantado una sola vez, sino cada año va a descobrarse la AFP 1.2% de lo que haya en mi saldo. No de lo que he aportado, sino de lo que hay en el saldo. De lo que hay en mi saldo nuevo. Todo lo que hasta la fecha de hoy tenga la gente en su saldo, en su fondo, nada de eso va a cobrarse. Es solo lo que tú vas creando. Solo sobre lo nuevo a partir de hoy día. Y no solamente eso. Solo sobre lo nuevo a partir de hoy día, sin considerar siquiera la rentabilidad de lo que ya aportaste también. Correcto, pero sobre lo que tú aportas en el primer año que ya tienes que pagar, olvidando lo que has ganado antes, tú tienes una parte que has aportado y eso que has aportado tiene una rentabilidad. Esa rentabilidad positiva, viene a formar parte de tu fondo. Y por lo tanto también paga. Y también paga. Entonces, todo lo que tú aportes, más todo lo que gane tu fondo, 1.2% al año, todos los años, vas a pagarle a la AFP. Eventualmente, recuerda, la comisión por flujo va a desaparecer. Correcto. Entonces, todo va a pasar a la comisión por saldo, digamos 1.2%. Obviamente, en los años estas comisiones pueden cambiar, ¿no? Pero ahorita dice está en 1.2% la que corresponde íntegra. Entonces, eventualmente, tú solo vas a pagar el 1.2% de tu flujo, perdón, de tu fondo cada año. Pero para una persona que va a estar, por ejemplo, 30 años, la comisión por flujo tiene mucho más sentido. Claro, entonces ahí viene la figura, ¿no? Como indiqué, la comisión por flujo, si yo pago una vez hoy para que me lo administren por 30 o 40 años, no está tan caro. Si yo pago una vez hoy para que me lo administren por un año, resulta caro. Ahora, claro, la comisión por saldo es al revés. También me imagino que está jugando la reguladora a que el mercado o el tipo de mercado que se está creando va a ir bajando las comisiones en el tiempo. Ese es un segundo tema al que vamos a ir un momentito, pero para terminar, en sencillo, antes de entrar en ese tema es, si yo tengo una comisión por saldo y me van a cobrar 1.2% al año, si me lo cobran por 30 o 40 años, es un montón de plata. Pero ¿qué pasa si yo me voy a jubilar en un año? Me van a cobrar una sola vez el 1.2%. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo muy poco tiempo para jubilarme, acaba siendo barato. Correcto. Entonces, es más conveniente la comisión por saldo cuando uno tiene muy poco tiempo para jubilarse y tiende a ser más conveniente la comisión por flujo, depende de otros factores también, cuando uno tiene muchos años para jubilarse. Correcto. Esas tienden a ser las dos cosas más claras. Ahora, dicho eso, ¿qué otro factor importa acá? Bueno, importa cómo vayan a ser las comisiones comparativas. Vamos a asumir, para exagerar, que la comisión por saldo es de 0.01% y la comisión por flujo se queda en 1.7%. Bueno, obviamente con una comisión por saldo tan baja, virtualmente a todo el mundo le va a convenir la comisión por saldo, no importa quién seas. Correcto. Porque una es muy baja y la otra no ha bajado. Te hago una pregunta. Entonces, una persona tiene claro que se necesitan estas tres variables para poderse sentar a hacer su propio trabajo, porque me da la impresión que esta desidia por parte de los afiliados de ir a hacer su trabajo, de cambiarse o quedarse
y ha tenido bastante tiempo para hacerlo, tiene que ver un poco con que de alguna manera creo han esperado a que alguien les haga ese trabajo, de decirles a dónde les conviene ir. Y no se lo ha hecho ni la AFP ni se lo ha hecho la SBS, y entonces ellos han tenido que tomar la decisión de ir a averiguar, y entonces ahí es donde ha comenzado a colapsar un poco este modelo. Pero imaginando que una persona quiere hacer hoy día el trabajo con nosotros, tiene estas tres variables. ¿En base a qué herramienta puede tomar la decisión? ¿O es una decisión demasiado no, para la persona, para hacerlo para la persona normal es realmente bien complejo el proceso, ¿no? En el Instituto Peruano de Economía hemos publicado, está en nuestra página web, unas tablitas, donde un poco simplificado, pero se agarra el grueso de lo que importa. Ponemos en qué situaciones, dependiendo de qué comisiones comparativas, podría convenir la comisión por saldo o podría convenir la comisión por flujo, dependiendo de cuántos años tenga uno por delante. Y en función de esos cálculos es que yo te puedo decir que, en general, aquel que tenga pocos años para jubilarse, le va a tender a convenir la comisión por saldo. Aquel que tenga muchos años por jubilarse, 30, 40 años, le va a convenir la comisión por flujo. Ahora, esto es, ¿cómo puedo definir eso? Depende de las comisiones. Si yo me voy a un extremo absoluto, entonces la comisión por saldo me puede convenir siempre, y me voy al otro y la comisión por flujo me va a convenir siempre. Nosotros hemos hecho estos cálculos asumiendo un rango bastante amplio de por dónde podrían estar las comisiones, de bastante bajo a bastante alto, dentro del rango razonable, en ambos casos. Y haciendo ese rango y con esas tablas, es que llegamos a la conclusión de que en la mayor parte de los casos, al que tiene pocos años, le conviene la saldo, y en la mayor parte de los casos, el que tiene muchos años, le va a convenir por flujo. Quiero hacerte una pregunta antes de ir a la pausa. La SBS hizo su propia calculadora, pero correcto, diversos analistas se han quejado que la calculadora tiende a llevarte a un solo resultado. La calculadora de la SBS te indica que en virtualmente todos los casos te conviene la comisión por saldo. Que es la que ellos han claro, que es la que la SBS está tratando de promover y a donde quieren llevar el sistema, ¿no? Cortito, pero lamentablemente te quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué las AFPs no tenían este sistema o un tercer o cuarto sistema, y por qué la SBS ha tenido que intervenir? ¿Cuál es la idea? Bueno, es que recuerda, todo el sistema del sistema privado de pensiones y la forma en que las AFPs cobran se manda por ley. Las AFPs no pueden elegir la forma de la comisión. Era una comisión por flujo, punto. Lo único que la AFP escogía era cuál era el porcentaje de la comisión por flujo. Pero la ley, la Superintendencia de Banca, les había mandado que esta es la forma en que tú vas a cobrar y no puedes cobrar de ninguna otra forma. En cualquier mercado, y creo que vivimos en una economía de mercado, el dueño de la marca puede definir si quiere, qué sé yo, el día de mañana Sublime quiere sacar un chocolate claro, pero esto es de maní. De acuerdo, pero recuerda que ¿por qué acá hay tanta regulación? Claro, la diferencia con el productor de chocolates es que esto es un mercado obligatorio. La ley manda obligatoriamente que la gente se afilie a una AFP. Y la idea, entiendo yo, de tener una sola comisión uniforme para todos es para que la gente pudiera comparar qué AFP era más caro o más barata. Hay un solo número, entonces con ese solo número yo puedo determinar qué está ocurriendo. Bien. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar además también con algunas preguntas del público. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, con quien estamos conversando sobre las comisiones de las AFPs y en qué sistema es preferible estar. Miguel, antes de pasar a algunas preguntas que tenemos de algunos televidentes, para redondear entonces la idea de cómo lograr establecer cuál de las dos me conviene, ¿cómo podríamos resumirlo en un minuto? Bueno, como dije, hay tres variables fundamentales. Uno es cuántos años te quedan por aportar. Y las otras dos son dos variables que nadie conoce realmente, que es cómo se van a comportar las comisiones en el futuro. El problema es que nadie sabe, nadie te puede asegurar cómo se van a comportar las comisiones en el futuro. Al no saberlo, nadie te va a poder asegurar si te conviene uno u otra. Dentro de rangos razonables, es bastante probable, como dije, que al que tiene muchos años por jubilarse, le convenga la comisión por flujo, y que el que tiene muy pocos años por jubilarse le convenga la comisión por saldo. Todo el que esté en el periodo en el intermedio, que no tenga ni muchos ni pocos años, sino por ahí, es poco claro. No sabemos
porque va a depender cómo se comporten las comisiones y nadie sabe hoy eso. Entonces, nadie puede estar seguro. Esta es una decisión que tenemos que tomar lamentablemente con mucha incertidumbre, ¿no? Muy bien. Entonces, si nos pueden ayudar por favor con la primera pregunta que tenemos del público. Me han hecho confundir en verdad, porque dice que el flujo, o sea, porque somos los de menor de edad o muy jóvenes, tenemos de perder, hay que cobrar por comisión por sueldo, ¿no? Y ahí nos han hecho confundir, no sé. No. Bien, entonces tienen el problema que hemos estado conversando, que es que hay mucha confusión respecto a cuándo deben de pasar o estar en un solo sistema. Y de hecho, la cantidad de nombres y lo complejo que es el proceso del cálculo hace que no sea fácil ni siquiera para los entendidos, ¿no? Claro, como te digo, nosotros hemos estudiado esto con mucho detalle, tenemos toda la información, nos hemos reunido con la superintendencia, sabemos exactamente lo que está en juego y no podemos decir más de lo que te he dicho. A cierto extremo le conviene una cosa, al otro extremo le conviene la otra y los que están en el interín uno no sabe. Para hacerlo sencillo entonces, pero para la calculadora de la SBS, dicho, hay que aclarar dos cositas que creo que confunden a la gente y creo que tiene que ver con la pregunta que se hizo. La calculadora de la SBS está hecha de tal manera que ponen que la comisión por flujo va a ser bien alta y la comisión por saldo va a ser bien baja. Entonces, si yo pongo que la comisión por saldo es muy baja y la comisión por flujo es muy alta, claro que le va a convenir la comisión por saldo a casi todo el mundo. Y por eso si hace la calculadora del SBS, siempre sale que conviene la comisión por saldo. No me queda claro por qué ese es el supuesto. En televisión he escuchado personas afirmando categóricamente que a todo el mundo le conviene la comisión por saldo y que la comisión por flujo no le conviene a nadie. Y eso simplemente no es verdad, ¿no? Como están las cosas y como uno puede proyectar a futuro, no es verdad que a todo el mundo le conviene la comisión por saldo. Una talla no sirve para todos en este caso, no, claramente. Va a depender de cómo se porten las comisiones. Lo que alguna gente piensa, y creo que es lo que está detrás de la calculadora de la superintendencia, es que como ese sistema gradualmente va a ser solo de comisión por saldo, o sea, nadie más va a volver a entrar a la comisión por flujo. Los que estamos hoy día y nos quedaremos de repente, pero nadie nuevo va a entrar. Entonces, conforme vayan pasando los años, va a ser un sistema donde cada vez va a ser solo de saldo. Va a llegar un momento donde el flujo sea un porcentaje muy pequeño. Y de alguna manera los van a meter mucha en el gente saco piensa, también. claro, mucha gente piensa que si esa es la tendencia, probablemente la competencia en el mercado por bajar tasas va a concentrarse más en la comisión por saldo y no tanto en la comisión por flujo. Si eso es así, no tiene por qué ser así, pero podría, ¿entiendes? Si eso es así, entonces hay cierta ventaja al saldo que sobre el flujo. Pero cuán grande es esa ventaja, nadie puede determinarla tampoco. Va a generar que las comisiones vayan hacia la baja. Tenemos un segundo byte, sí. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es la principal duda que tienes? No, la duda es que, o sea, no sé por qué no sé por qué me están diciendo que tengo que cambiar a la comisión mixta. No entiendes en qué consiste. No entiendo por qué, si ya estoy en la actual, que es la por flujo, ¿por qué me tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que venir a cambiar en algo que ya estoy? ¿Pero entiendes en qué consiste la otra o tampoco? No, tampoco estoy enterado mucho del tema, no estoy enterado. Pero para no cambiar, porque de repente me perjudica, mejor me quedo en la que estoy. Hay una queja por la baja información que se ha brindado para poder tomar la decisión. Es sin querer identificar responsables, pero más o menos en manos de quién debió haber caído, ¿de la SBS o de yo las no AFPs? creo tanto que el problema sea que ha habido poca información. El problema es que es un tema muy complejo. Como digo, yo tengo toda la información, soy un experto en el tema. Tengo toda la mano, lo he analizado con mucho cuidado, con todas las herramientas y no me queda claro cuál le resulta mejor a la mayor parte de gente. Es el modelo entonces el que está... Entonces, lo que pasa es que se le ha dado a la gente a elegir una cosa que es muy difícil y que nadie sabe. No importa cuánta información tuvieras, no podrías saber si te conviene o no. Correcto. Es una apuesta a futuro que quién sabe. Correcto. Y Ampiero nos pregunta, tengo 27 años, he aportado solo un año, pero me iré al extranjero por 5. ¿Qué me conviene? Si él piensa que va a volver en 5 años y va a tener por lo tanto 32 y le quedarían en teoría 33 años todavía por aportar, a él probablemente, como están las cosas, le tendería a convenir la comisión por flujo. Pero no, nadie le puede asegurar, por los motivos que te expliqué, nadie sabe cómo ir las comisiones. Pero dentro de los rangos razonables que uno puede más o menos esperar, probablemente le convendría quedarse en la comisión. Lo que significa que él tendría que ir a su AFP para solicitar mantenerse en el sistema actual, porque el default es que pasas a la comisión por saldo.
Claro, y ese es otro tema que preocupa a alguna gente y que creo que estaba implícitamente en la pregunta que hizo el que salió en la pantalla anteriormente. Yo no sé por qué me tienen que pedir que me cambie si yo ya estoy. Normalmente la gente espera que si yo estoy en un sistema y me voy a cambiar, yo tendría que pedir el cambio, no al contrario de decir yo tengo que pedir que no me cambien. Ahora, cuál sea el principio que se use, estoy seguro que habrá gente que está a favor o en contra de cualquiera de los sistemas, pero hay mucha gente que dice, ¿por qué tengo que ir a pedirles que no me cambien cuando debería ser al revés? Yo tendría que pedirles que cambien si yo quiero. Yo creo que la motivación detrás de esto en la superintendencia no es que nadie sea un malvado o no entienda. Yo creo que la superintendencia dice, si al final este sistema va a ser de saldo y todo va a acabar en saldo eventualmente, ¿por qué no lo vamos empujando en esa dirección desde ya? Y el que no quiere, bueno, entonces no quiere. Muy bien. Vamos a leer un par de preguntas más. Gabino León nos pregunta, mucha gente está perdido, no saben a cuál tipo de comisión acogerse, debe extenderse el plazo hasta que se informen bien. Y esto es algo que efectivamente el Congreso ya está comenzando a discutir. El parlamentario Carlos Brus ha anunciado que va a citar al Congreso al jefe de la Superintendencia de Banca, Daniel Esquilowski, para preguntarle sobre la prórroga. ¿Te parece que es algo necesario? Yo no creo que tanto el problema sea que la gente se informe bien, porque como te dije, no creo que el problema es que no haya buena información, sino que es tan complejo que nadie sabe. Yo creo que si tuviera que haber alguna prórroga, sería más bien por la parte operativa práctica, que hay colas infinitas, veo enormes colas, las líneas telefónicas me cuentan que están colapsadas. Entonces, si esa es la situación, y el día del 31 de marzo, y la gente que quiere cambiarse está haciendo cola y no llega, no me queda claro si no sería de repente mejor extender el plazo. Pero la extensión del plazo, conociendo cómo son los peruanos, si yo digo hoy día, tengan un mes más, nadie va a hacer cola, las colas se acaban y dentro de un mes empiezan a hacer cola, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestra segunda pausa y vamos a regresar con Miguel Palomino antes de terminar el programa. Regresamos. Bien, regresamos entonces con Miguel Palomino, director del IPE, del Instituto Peruano de Economía, con quien estamos conversando sobre las comisiones y las AFPs. Miguel, una última pregunta que nos entró antes de terminar el programa es una persona que tiene 45 años, hace 15 años que viene aportando, con lo cual quiere saber qué es lo que le conviene. Él estaría más o menos en esta posición en la cual estás en un intermedio. Sí, efectivamente. En primer lugar, vale la pena que todo el mundo sepa, para tomar la decisión si me conviene una comisión por flujo o una comisión por saldo, mixta, no importa cuántos años haya aportado, sino cuántos años me quedan por aportar. Tampoco importa cuál es el tamaño de mi fondo hoy día, no importa para nada. Solo el futuro importa. Otra cosa que no importa tampoco es cuál es mi sueldo. Si yo gano 10.000 o gano 1.000, da lo mismo. Cortita, para poder saber cuántos años te quedan por aportar, hay que tener presente que a los 65 años es más o menos la fecha, digamos, los vamos a cumplir a los 65 lo restas a tus años. Así y ese es entonces este señor de 45 en teoría debería tener 20 años por delante. Al tener 20 años por delante, ciertamente no está en la situación en que le quedan pocos años, no está en la situación extrema de que le quedan 30 o 40, pero en 20 está en un lugar medio incierto, probablemente más tendiendo a la comisión por flujo ya, ¿no? Correcto. Miguel, te agradezco mucho porque de verdad hemos cubierto todo y lo que ha quedado claro es que es muy confuso Yo creo que se escogió, digamos, el problema con este esquema es que para llegar a donde se va a llegar en 10 años, que ya ahí va a estar bien la cosa, se ha escogido un sistema, un proceso muy extremadamente e innecesariamente complejo, confuso, que está llevando los problemas que hemos visto, ¿no? Fue un error. Bien, te agradezco muchísimo tu presencia de nuevo en el programa. Gracias. Un gusto.